Decían los clásicos que la vida se basa en elecciones. Toda escogencia significa dejar de lado y para siempre los caminos que se deciden o seguir. He aquí una de las cosas interesantes de Juan Carlos Monedero. Por un lado, es un hombre de decisiones firmes, elecciones totales. Decidió pronto romper con el seno familiar y dedicarse a las ciencias sociales y a sufrir las penurias que sufrimos los investigadores. Pronto también escogió sus trincheras políticas y ha sido consecuente con esas decisiones. No en balde, Monedero despierta amistades, admiraciones y ha cosechado también legiones de adversarios y mucho más de un enemigo jurado. Lo cierto es que Juan Carlos Monedero no despierta indiferencias. Pero al mismo tiempo, Monedero es un hombre que en ciertos sentidos se niega a cerrar todas las puertas. Al catedrático lo hemos visto hacer de MC hip hopero, lo hemos visto hacer sketches cómicos en las Navidades. Al ensayista se le ve con frecuencia en los platós de la televisión española que hacen que la lucha libre mexicana, sea un espectáculo edificante y sosegado en comparación. Así que supongo que esto indica que la vida política tiene que jugarse en muchas arenas distintas. Me interesa, Juan Carlos, que empecemos por la vida. Ya habrá tiempo de llegar a la política e incluso a la actualidad. Así que bienvenido a esta otra frontera, la del Museo del Chopo en la Ciudad de México. Yo creo que es verdad aquello, ¿no?, que decía Newton y que luego retomó otro autor, de que vamos sobre hombros de gigantes. Y cada uno tiene que escoger sobre qué gigante quiere cabalgar. Y yo creo que los gigantes que asumí desde joven era gente que se la jugó, pero se la jugó con mucha coherencia. Y eso te obliga, ¿no? Yo creo que decidí montarme sobre hombros de revolucionarios. Y es curioso porque la revolución no es un hecho violento, la revolución son momentos históricos donde las contradicciones se resuelven a favor de las mayorías. Y creo que en mi país, que es un país con un déficit de memoria histórica, un país que se acostó franquista y se levantó demócrata, un país donde sin escogerlo nos encontramos con un rey, un país donde los catedráticos del franquismo pasaron a ser catedráticos de la democracia, los policías del franquismo pasaron a ser policías de la democracia, los curas del franquismo, los empresarios del franquismo, los jueces, todos pasaron a ser cargos, ¿no?, de la democracia. Y ahí había como gente que anticipaba nuestra rabia, gente que se la jugó, gente que cuando yo miraba hacia atrás eran ejemplo de lo que me gustaría ser. Esa gente era revolucionaria y esos revolucionarios que me emocionaron eran gente que no se fueron a ninguna revolución sin los libros, no se fueron a ninguna revolución sin hacer buenos diagnósticos. La tradición de la izquierda en España es una tradición bastante leída. Tanto en el anarquismo como en el socialismo como en el comunismo hay una tradición de profundos debates. De hecho, hay grandes escisiones dentro del marco de la izquierda precisamente por diagnósticos. Y yo creo que es ahí de donde provengo y por tanto tengo un compromiso con la verdad. No puedo obrar en ninguna corriente ideológica si no está respaldada por buenos análisis y al mismo tiempo no puedo renunciar a las peleas de mi época porque quien no pelea las luchas de su época se convierte en una persona sin horizonte. Y ahí andamos. Ahí recientemente leía una reflexión que me parecía muy relevante y es que una parte de la izquierda ha estado siempre equivocada por algo que sí que hemos contado y hemos repetido muchas veces y que tú conoces bien, que es cómo la cultura occidental es muy deudora de Platón y la maldita caverna, ¿no? Como eso que cuenta Platón de que estamos atados, ¿no?, a una cueva, detrás hay un fuego, estamos encadenados y no podemos movernos y pasa la gente por detrás y vemos las sombras. No podemos salir fuera
pero si saliéramos la luz nos deslumbraría y tampoco entenderíamos nada. Y al final la conclusión de Platón es que solamente el ángulo perfecto funciona en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, no existe en la realidad. Y eso lo tomaron después los padres de la Iglesia y lo convirtieron en esa dicotomía entre el cielo y el infierno, entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y hay algo perfecto y hay algo imperfecto. Y desgraciadamente, una parte de los revolucionarios tomaron esa idea pensando que vivimos en un mundo imperfecto y la revolución tendría que traernos ese mundo perfecto con la palanca, ¿no?, de ese cambio, de esa fractura. Eso ha sido bastante erróneo. Ha sido bastante erróneo porque nos ha faltado un poco más de mirada oriental, de entender que las revoluciones, como te decía antes, si son momentos donde las contradicciones se resuelven a favor de las mayorías, no pueden suponer fracturas de ese calado. De hecho, lo que entendemos como revoluciones fueron fracturas mucho más pausadas. Cuando llega la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la revolución ya había triunfado. La revolución cuando triunfa en Rusia ya había triunfado por algo que me decía un maestro, Jesús Ibáñez, que nos decía siempre que el preludio, el preámbulo, la antesala de cualquier revolución siempre es una gran conversación. La conclusión es que seguramente los cambios que deseamos, los cambios que nos prometemos, no son cambios que operan con fracturas, sino que operan en las grietas de nuestra realidad, operan como transiciones. Ahora mismo lo han entendido la ecología. La ecología, cuando ha obrado con ese discurso apocalíptico, al final se ha dado cuenta que tiene resultados conservadores. Le pasa mucho a los intelectuales de la izquierda, que creen que cuanto más apocalípticos son, más inteligentes. Y al revés, es un discurso que deviene en conservador porque te invita a la parálisis. En cambio, los ecologistas hoy están diciéndonos, ¿por qué no pensamos en la transición? En vez de pensar en que de repente, de la noche a la mañana, va a cambiar nuestro modo de vida. Bueno, pues yo me muevo ahí, siendo consciente de que en todo lo que tenemos ahora, con todo lo malo, en la solución que encontremos va a acompañarnos parte de lo que existe, de que no vamos a ser capaces de operar cambios radicales, porque no es real, porque el mundo no es así, y que tenemos la obligación de hacer muy buenos diagnósticos, y cuanto mejor es el diagnóstico, más matizado, más sutil, más entendemos que aquellos a los que adversamos también tienen su parte de verdad. Y eso nos hace, bueno, no sé si más astutos, pero también nos hace más extraños para cualquier bando que reclama siempre un 100% de certezas y un 100% de afinidades y un 100% de ubicación en ese contexto. Yo creo que como intelectuales tenemos la obligación de dudar y también como políticos, lo recordaba Lenin, tener que saber que siempre caminamos entre precipicios. Yo recuerdo cuando ustedes en La Tuerca, antes del 15M, se horrorizaban con toda razón sobre el paisaje político en España. Cuán cuasi apocalíptico era. Gentes que estaban más cerca de las prácticas de Vito Corleone que de lo que se supone debería de ser un Estado democrático moderno. Y ante esa, no, querían construir esperanza, pero no encontraban esperanza. Y en ese momento sale el 15M. Claro. Donde parecía que no había nada, surge de nuevo la esperanza en la calle. Es verdad, ¿no? Por aquello que decía de no sabía que era imposible, fue y lo hizo, ¿no? Entonces, un sujeto que no era el sujeto clásico que decía el marxismo, sino que era otro sujeto, la gente, los estudiantes, los desahuciados, muchos de los inmigrantes que estaban en España, que fueron los más golpeados, fueron también impulsores del 15M. Hay gente que desprecia a los inmigrantes y quien conoce la historia debe recordar, cuidado, que casi siempre son los inmigrantes los que empiezan a reclamar derechos que después afectan a todo el conjunto de la ciudadanía. Pasó en la Comuna de París, había muchos inmigrantes en ese levantamiento, ¿no?, que alumbró después, en el siglo XX, todas las luchas emancipadoras, ¿no? Es verdad que el 15M fue un levantamiento muy propio de estos países católicos, ¿no?, que somos muy
irreverentes pero muy obedientes. Somos muy guasones, somos muy burlones del poder, pero luego somos muy desobedientes hasta que explotamos y en esa explosión, ¿no? Como que arrastramos con casi todo. Es verdad que hay la magia de Pablo Iglesias. Fíjate que yo soy el viejito de Podemos, ¿no? Todos ellos eran alumnos míos. Españoles, Franco ha muerto. Han pasado 35 años desde estas imágenes. En la tuerca de esta noche queremos preguntarnos, sin embargo, si la desaparición física del dictador implicó también la apertura... Y cuando ponemos en marcha todos los proyectos, porque la tuerca la pone en marcha Pablo Iglesias y me dice, oye, me tienes que apoyar y tal. Entonces ellos me buscaban como profesor para que les apoyara en todas sus cosas y yo siempre les apoyaba. Y creo que una de las cosas que he hecho yo bien en mi vida ha sido no querer protagonizarlas. Es decir, entender que eran ellos los protagonistas, que eran ellos los que les correspondía generacionalmente y que mi generación, pues desgraciadamente, pues había perdido la posibilidad de representar otro papel en España que no fuera el de acompañar a esas generaciones más jóvenes. Y que no está mal, que no está mal como papel, pero a veces siempre... hay esa voluntad de querer ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, ¿no? Entonces, y yo entendí que no era ese mi papel, sobre todo porque siempre me ha enfadado muchísimo mis mayores, que me parecían tan poco generosos. Estudiantes, adelante vídeo, por favor. Cuando yo tenía 20 años había gente mandando que todavía está mandando o que todavía quiere mandar, como Felipe González o algunos personajes, Juan Luis Cebrián, la gente del diario El País, y yo decía, no puede ser que hayan pasado 30, 40 años y sigan mandando los mismos o queriendo mandar los mismos o queriendo lanzar mensajes idénticos los mismos. Y yo ahí entendí que tenían que ser ellos. Y gracias a eso, por ejemplo, la tuerca tenía esperanza porque ellos incorporaron el rap. El rap no lo iba a incorporar yo, que soy de otra generación. El rap lo incorporaron ellos. Y ese rap, ¿no? Desobediente, ese rap igual canalla, burlón, bueno, pues generaba esos destellos de esperanza que a lo mejor desde análisis más clásicos no aparecería, ¿no? Fuerza, luchar es obediencia. Dejaros de flores, más efectivas son piedras. Dicen que lo nuestro es violencia. Que nos roben la comida, crean rabia. Creo que hay algo que he aprendido con la edad, no con los libros. Lo repito muchas veces, y es que lo que diferencia a una persona conservadora de una persona progresista es que las personas conservadoras tienen una antropología negativa, tienen una visión negativa del ser humano, que eso es lo que les justifica no ser empáticos, ser egoístas, comportarse mal, porque en su lectura, como todos los seres humanos son malos, en cambio la gente progresista confía en los demás. No es que seamos tontos, ingenuos, ¿no? Que pensemos que todo el mundo es maravilloso. No, no es así, ¿no? Pero si tú dejas de confiar en la gente, olvídate, porque no hay solución. Y en la evolución histórica, si uno mira en el devenir de la especie humana, estamos aquí nosotros y presupones que esto va a seguir. Si de repente no hay confianza en los demás, ¿cómo te ubicas tú en ese continuo histórico? En esa línea estás aquí y detrás, ¿qué viene si no hay confianza en el ser humano? Yo creo que lo único que nos libera, ¿no? de la muerte y de la desesperanza, sobre todo cuando no somos creyentes, lo que nos libera es pensar, ¿no? que realmente se está desplegando una conciencia y se está desplegando un comportamiento decente de los seres humanos. Yo creo que también por eso la tuerca, que es verdad que nace en un momento donde nosotros éramos conscientes de que antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios tenían que ir a los platos de televisión, pero como no nos invitaban, a mí de vez en cuando, ¿no? Pero no invitaban, pues dijimos, pues vamos a inventárnoslo nosotros, ¿no? Nos inventamos ahí la tuerca y la tuerca tenía su rap, tenía su humor, tenía su debate, invitábamos siempre a gente que no pensaba como nosotros. Yo creo que en ese comportamiento, se abren cosas que saben nuestras abuelas. ¿Cuántas veces escuché yo a mis abuelas decir, cuanto más das, más recibes, ¿no? Entonces, ese elemento de generosidad al final se convierte en el granero, en el baúl, en la biblioteca de la cual puedes nutrir pues una vida un poquito más luminosa.
Hay dos cosas que te quiero preguntar ahí. Vuelvo a la tuerca, pero primero quiero hablar sobre generaciones. Y es interesante que en el pensamiento español, por ejemplo, Ortega, quizás José Gaos, que tuvimos la suerte de tenerlo en México, la cuestión generacional es importante. Y cuando pienso en Podemos, cuando pienso en ti, cuando pienso en tu libro sobre la transición, creo que hay ahí, es un pensamiento político generacional. Es más que un conflicto de clase, es un conflicto de generaciones. Que ustedes estaban un poco hartos de una generación que no daba de sí, que quería seguir mandando, que llevaba 30 años en el poder y no quería desprenderse de él. Y que de alguna manera fueron el revulsivo que abrió las puertas generacionales de España. Y que es difícil pensar, quizás la primavera árabe sea similar, pero en España fue muy claro este problema generacional. ¿Tú lo ves así? Totalmente, Francisco. Y de hecho el libro, que es un libro de los libros que yo he escrito de los que más cariño tengo, ¿no? Ha funcionado muy bien. He tenido la fortuna de que como se agotaba, he podido ir mejorando, ¿no? Ya va por su 6ª edición y corrijo, añado, pero el núcleo está ahí duro, ¿no? Porque formó parte de una reflexión que yo tenía desde que estaba en Alemania, desde Alemania yo veía a mi país y decía, algo no funciona. Entendemos nuestros países, tú lo sabes perfectamente, entendemos nuestros países cuando los vemos desde fuera, cuando nos vamos lejos, ¿no? Y de repente los miramos desde fuera y entonces así podemos de alguna forma añorarlos, entenderlos, enfadarnos con ellos profundamente, ¿no? Por cómo son. Yo entendía a mi país desde Alemania y mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, es la Universidad de Ortega y Gasset, ¿no? Y por tanto es la universidad del discurso generacional que él es el que lo pone de alguna forma en marcha, también por sus lecturas de autores alemanes, ¿no? donde empiezan a desarrollarlo, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre tenía esa lectura generacional en mi cabeza, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque las generaciones existen en la medida en que hay sucesos históricos que las permean y que las marcan. Y que hay gente que vive en un momento histórico donde ocurre algo muy fuerte que de alguna manera queda marcado como una huella profunda en todos los miembros de esa generación, hagan lo que hagan, estén en la opción ideológica que estén, etc. El mayo del 68 es la última vez que ha habido acción colectiva en el mundo occidental, ¿no? Ha sido el último gran movimiento que fue telúrico, ¿no? que marcó la música, que cambió el rumbo cultural, que cambió muchísimos elementos y que generó una contrarrevolución también. El neoliberalismo tiene una parte que es una respuesta al mayo del 68, porque es la plaza de Tlatelolco, pero también es el Che Guevara, es la descolonización, es Malcolm X, es las Panteras Negras, es el feminismo, es el Watergate, es la guerra de Vietnam. Todos esos elementos marcaron a toda una generación y entonces detrás todos iban como a rebufo, todos iban como agarrados a esa rueda. Y entonces no había posibilidad de cambiar porque ellos no se daban cuenta, pese a que ellos hubieran discutido con sus mayores y hubieran sido capaces de traer, en Alemania es muy evidente, ¿no? Hubieran sido capaces de traer un discurso más liberador, más democrático, pero de discutir con sus mayores ellos también quedaron marcados. Siempre, como decía Borges y Elías Canetti, te terminas pareciendo mucho a aquellos contra los que peleas, ¿no? Te terminan trasladando, ¿no? su manera de ver el mundo. Y entonces yo veía que esa España diferente que decía Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular, el fundador de la derecha, del partido de la derecha en España, que fue ministro de Franco, que fue un tipo que firmó sentencias de muerte. Es uno de los 7 padres de la Constitución española y para mí desde Alemania se me hacía como muy, muy difícil de explicar cómo es posible que un tipo que había firmado sentencias de muerte contra demócratas que luchaban contra el franquismo era uno de los padres de la Constitución y defendía el franquismo y justificaba el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Todas esas cosas a mí se me hacían raras y veía que había un elemento generacional y por tanto tenía que haber una ruptura. Y el 15M, como bien planteas, es eso. El 15M es una ruptura generacional. El Roto, que es un caricaturista
del diario El País es lo mejor del diario El País. O diciéndolo al revés, uno no entiende qué hace en el diario El País una persona tan maravillosa como él. Un día después del 15M, pintó la Puerta del Sol con el reloj, ¿no? Ese famoso de la Puerta del Sol de Madrid, con muchas cabecitas de colores y un lema que decía: le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, que es la expresión que se utiliza cuando te echan del trabajo. Cuando tu jefe te echa con malos modos, la expresión que se dice es a la puta calle, ¿no? Cuando echas a alguien de algún lado, es la expresión grosera que se utiliza. Entonces él dijo, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que han hecho, ¿no? Y al día siguiente pintó otra que yo la uso mucho, que era otra vez la misma Puerta del Sol con el reloj y muchas cabecitas de colores, que era la traslación pictórica de que aquello estaba lleno de vida, y decía, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. O sea, una frase que resumía ese choque generacional donde es verdad que los partidos políticos ya no eran capaces de representar una generación que era diferente en muchas cosas. Y esa es la pelea que hoy tiene Podemos. Por ejemplo, en España ahora mismo hay una pelea que también está en América Latina emergiendo, que es una pelea porque Podemos tiene el Ministerio de Igualdad. Entonces, el Ministerio de Igualdad lo están llevando gente joven, gente de 30 años, y que tienen una lectura de la sexualidad, por ejemplo, infinitamente más libre que la de las mujeres mayores, feministas también, y que pelearon para lograr en España avances sustanciales, el aborto, la lucha contra la violencia de género, una serie de avances, pero que les cuesta más hoy en día entender lo que están planteando esas generaciones más jóvenes. Ahí hay un gap generacional. Y la única posibilidad que tenemos es intentar recuperar un diálogo intergeneracional. Y eso es una cosa ahora mismo muy importante en todos nuestros países. Está cambiando todo tan rápido, se genera tanta incertidumbre. Cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, que es muy fácil que la gente más mayor tenga miedo. Y que también eso es una parte que explica el auge de la extrema derecha, ¿no? Como una respuesta, y ahí no tenemos que ser ingenuos, ¿eh? Cada vez que hay un gran avance social, cada vez que hay una revolución hay un termidor, como en la Revolución Francesa hay una contrarrevolución. No nos engañemos, cada vez que hay un gran avance va a haber una reacción. Hay una cuestión generacional, ya digo, muy clara, que obliga a todos, ¿no?, a tener una predisposición al diálogo. Porque si no hay diálogo nos vamos a enrocar cada uno en nuestro punto de vista y creo que es muy fácil que choquemos. Las pensiones. En Europa estamos envejeciendo. Cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Se venden más pañales para viejos que para niños. Y entonces, ¿qué ocurre? Que o hay un acuerdo para ver qué hacemos con las pensiones y cómo se construye, ¿no?, un sistema laboral donde los jóvenes tengan trabajo digno y que estén dispuestos a colaborar para que se paguen las pensiones de los mayores, que se permita que haya una inmigración para que también los inmigrantes puedan trabajar y colaborar a esas pensiones, o la gente más mayor se va a encerrar, se va a enrocar en sí misma, va a tener un discurso xenófobo contra la inmigración y ese discurso, o contra los jóvenes, y ese discurso les va a cerrar la puerta a que puedan cobrar sus propias pensiones. Así que es un momento de diálogo, diálogo y diálogo. Un fenómeno fascinante y aterrador de nuestro tiempo es el coqueteo que está haciendo la derecha con la insurrección. Dejo de lado si este resurgir de la derecha es el resurgir del fascismo clásico de los años 30. Eso ya lo verán los investigadores y creo que el debate es interesante, pero no es concluyente hasta la fecha. ¿Qué constituye el nuevo fascismo? Es algo que todavía estamos tratando de entender, incluso si la palabra fascismo es la palabra adecuada. Lo cierto es que las derechas están disputando el imaginario de la rebelión, de la desobediencia y de la revolución entendida esta vez como el individualismo más radical, el individualismo sin tapujos. Ahora bien, lo que vimos en el Capitolio de Washington hace algunos meses,
cuando las hordas trumpistas asaltaron la sede del Poder Legislativo en Estados Unidos, es interesante, es revelador. Por un lado, nos enseña que afortunadamente esta derecha no es particularmente imaginativa y no es ciertamente culta. No conoce, por ejemplo, nunca ha leído un texto que deberían de conocer, que es la técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte. Ahora bien, es una derecha que se sabe manejar con soltura en los medios de comunicación, que ha sabido aprovecharse de las redes sociales, que ha copiado de grupos como Podemos algunas de sus recetas más eficaces y las ha hecho suyas. Pasa, sin embargo, que esta derecha vitalista y camorrera está seduciendo a una parte importante de la ciudadanía. Dicen los demógrafos que sus seguidores se ubican entre los más mayores y los más jóvenes. Esto todavía habría que estudiarlo más. Lo que sí es que esta derecha se está apropiando de lo que hasta hace poco fue la seña de identidad de las izquierdas, es decir, la rebeldía, la rebelión contra el orden instituido. ¿Qué opinas de todo esto? La pregunta es quién captura esa condición antisistema. Y ahí hay una cosa que es de las que más me preocupan ahora mismo, porque es muy sutil. La pregunta es, ¿podemos en el siglo XXI ser antisistema desde la izquierda? ¿O es más fácil ser antisistema desde la derecha? Y yo creo que es más fácil ser antisistema desde la derecha. ¿Por qué? Porque los antisistemas de derechas en el fondo no son tan antisistemas. El antisistema de derechas, por su propia condición de derecha, son pequeños empresarios, son campesinos, son pequeños propietarios, son profesionales liberales, que están enfadados, están frustrados, están resentidos, pero no quieren cambiar el modelo. Están quejándose porque no están obteniendo todo lo que creen que se merecen del modelo. No es que les preocupen las desigualdades, por ejemplo. No es que les preocupe cómo se está deteriorando el medio ambiente. No les preocupa que les represente un millonario como Donald Trump. Entonces hacen un discurso antisistema, pero que es de mentiras. Es un discurso antisistema más propio de la política del espectáculo, pero no es real. En cambio, cuando la izquierda es antisistema, dice queremos cambiar de base el sistema, queremos acabar con la economía financiera, queremos acabar con las multinacionales, queremos acabar con las plataformas rentistas, queremos acabar con la depredación de la naturaleza. Y eso asusta a esa parte de gente que dice, oye, pero si acabáis con todo eso, igual yo no puedo estar 6 horas viendo Netflix. Si acabáis con todo eso, igual mi modelo de vida que yo tengo en la cabeza no puedo desarrollarlo. Y entonces es más fácil ahora mismo que sea la extrema derecha, igual que ocurrió en los años 20, con un Hitler que por la mañana agitaba el Pacto de Versalles para unir a los alemanes, pero por la noche se reunía con los responsables de la Primera Guerra Mundial, que eran los banqueros, los grandes empresarios. Entonces, la capacidad de mentir que tiene la extrema derecha, que no tiene la extrema izquierda o la izquierda antisistema, hace que este resentimiento que tenemos, este enfado, sea más fácilmente capturable, ya digo, por esas posiciones. Y por eso en todos los países emergen fuerzas de la extrema derecha que hablan en nombre de los golpeados por la globalización. Pero ahí, Francisco, tenemos otra cosa muy sutil. En España, a diferencia, por ejemplo, de Francia, porque en Francia esa extrema derecha es una extrema derecha antiglobalización. Es una extrema derecha nacionalista, pero que señala a los culpables reales, a la economía financiera, a las grandes plataformas. Es decir, hay una parte de los chalecos amarillos, es decir, esa gente que protestó y salió a la calle, esa protesta de los chalecos amarillos coincide en una parte con esa extrema derecha francesa. En cambio, en España tenemos una extrema derecha que es monárquica, que está a favor de la Unión Europea en su vertiente neoliberal, que está compuesta por gente de clases medias altas,
que son señoritos, que son latifundistas. Y esa es la dificultad que tiene España, esa extrema derecha, ¿no? Para realmente capturar esa parte. Una parte sí la captura por esto que venía diciendo. Y eso también es una llamada de atención muy fuerte a las fuerzas políticas progresistas. ¿A quién habláis? ¿A quién queréis hablar? Lula, al que visité en la cárcel en Curitiba, me gusta recordarlo porque fue un viaje que me pareció hermoso que me invitara Lula a visitarle, ¿no? Con esas visitas tan escasas que tenía, que se las quitaba de su tiempo de familia y que él decidiera invitarme. A mí me pareció uno de los grandes honores que he tenido en mi vida, tanto como cuando me invitaron a hablar en Naciones Unidas. Hay gente que se escandalizará que yo diga que para mí motivo de orgullo fue hablar en Naciones Unidas en Nueva York o en Ginebra, o visitar a Lula en la cárcel en Curitiba. Pero bueno, Lula en la cárcel me planteaba cómo él había ganado el apoyo de los evangelistas y cómo después el PT de Haddad no fue capaz. Y había un error ahí como muy intelectual, ¿no? Como no queremos saber nada con esa gente. Y eso es un gran error de la izquierda. La izquierda no tiene que estar rodeados de bibliotecas en nuestras torres de marfil. Hay que ir a donde está la gente. ¿Y quién está siempre donde está la gente? Los evangelistas. Antes estaban las fuerzas de la izquierda, en los barrios, en las zonas humildes, montando allí células, reuniones. Ya no estamos. Y entonces ese espacio, ese vacío de poder, lo rellenan los neoevangelistas. Y eso es lo que explica también su fuerza. Hay un problema que yo te quiero plantear. Estoy notando que así como las derechas se están volviendo revolucionarias, entre comillas, insurreccionales, destituyentes, que de alguna manera a veces en las nuevas derechas se ve lo que podría ser el poder constituyente y es pavorosamente, asusta, pero hay algo de poder constituyente ahí. Da la impresión que las izquierdas están tomando el otro papel, ser los guardianes del Estado, los guardianes de la ley, los guardianes de las buenas costumbres. Pero sí que es verdad esto que estamos planteando de que la izquierda, al estar a la defensiva, al estar defendiendo el statu quo, al estar defendiendo lo que existe, ha perdido de vista el imaginario alternativo. La caída de la Unión Soviética es verdad que le hurtó al conjunto de la izquierda qué es la alternativa, mientras que la derecha sí que tiene una utopía. Y esto es muy importante. La utopía de la derecha tiene que ver con la ideología central de nuestras sociedades, que es el consumismo. El consumismo se ha convertido en una ideología que articula nuestra existencia. ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué quieres hacer en la vida? Bueno, lo que quieras decidir hacer va a estar en virtud de tu capacidad de consumo. ¿Qué ocurre? Que en este modelo, donde vivir es consumir, donde el horizonte vital, el horizonte de realización personal está vinculado a aquello que te puedes comprar, que es la frase de Jameson brillante de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque viene un meteorito y manda todo al carajo, ¿no? En cambio, pensar cómo podría ser nuestro día cotidiano si los intercambios mercantiles es mucho más complicado. Entonces, en esa ideología consumista tienen una utopía. Y la utopía es todo lo que tú deseas, lo que sea, tienes derecho. Y yo te lo garantizo como un derecho. Solamente te pido una cosa para yo poder garantizarte ese derecho. Es que lo conviertas en una mercancía. Esa utopía que tiene la derecha, de que tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando puedas pagarlo y se convierta en una mercancía y por tanto que el Estado no te lo regule, genera monstruos llenos de libertad. Hemos visto que con motivo de la COVID-19 estos locos salían diciendo, cuando les planteábamos, hay que confinarse, hay que ponerse la mascarilla, decían, libertad, libertad. Decías, pero se han vuelto locos, ¿no? Entonces, es una reclamación de la libertad como mi derecho a hacer lo que me dé la gana, aunque contamine a los demás, aunque destroce las ciudades, aunque explote, aunque abuse de personas, les da lo mismo.
¿no? Les da lo mismo porque esa concepción de la libertad es utopía. En cambio nosotros desde la izquierda parece que estamos todo el rato diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no consumas demasiado, no extraigas recursos, no gastes, no apaga la luz. ¿No? Hay una expresión que me gusta mucho y que tenemos que construirlo, y es que el no tener el modelo alternativo nos paraliza bastante. Nos quita épica, que era de lo que hablábamos. La izquierda ahora mismo tiene menos épica que esa derecha que se hace nacionalista. Es decir, la emocionalidad, ese sentimentalismo agresivo que mueve las vísceras, está más en la derecha que en la izquierda, porque lo expresan a través del odio. Son nacionalistas contra los enemigos, con la bandera constantemente. Las banderas son membranas que dejan algunos dentro y otros fuera. Entonces van con la bandera todo el rato para recordar yo estoy dentro, tú estás fuera, ¿no? Todo lo que hacen busca enemigos, los inmigrantes, los de otra religión, los más pobres, los sindicatos, los que tienen opciones sexuales diferentes, las mujeres. Necesitan odiar constantemente. Entonces, en esa visceralidad, en ese sentimentalismo, en ese movimiento constante de las emociones, pues tienen más épica que la izquierda. Y la izquierda está como muy sensata, muy moderada, muy... Cuidado que perdemos esto, cuidado que perdemos lo otro. Tenemos que construir la alternativa. ¿Y cómo hacemos? A mí me gusta mucho entender que cada vez que uno de nosotros dice que no a alguna exigencia, y es un no personal, sino un no en nombre de un interés colectivo, es una tesela. La tesela son los azulejos de cada mosaico, ¿no? Esas pequeñas piececitas. Y cada vez que yo digo no a algo, y es un no, ya digo colectivo, pongo en la pared esa teselita. Y el conjunto de las teselas nos irá dando el dibujo. No lo tenemos ahora mismo el dibujo. Y por tanto, no debemos caer en la melancolía. Pero eso nos obliga a una cosa, Francisco, para mí es muy importante. Y es donde nos la jugamos. Y es donde no siempre estamos a la altura. Para ser creíbles, todo lo que hagamos hoy, ahora mismo, los que tenemos un discurso alternativo, tiene que parecerse a ese mundo que queremos traer. Cada uno de nuestros comportamientos tiene que ser la antesala de eso que queremos traer. Porque no tiene sentido que yo tenga un comportamiento indigno al mismo tiempo que estoy diciendo que tenemos que luchar por un mundo digno. Pues empieza ya. Demuéstrame ya con tu comportamiento que lo estás trayendo. Y eso obliga a la gente que esté en posiciones transformadoras a tener un comportamiento ético superlativo, con todas las dificultades que eso conlleva porque no somos perfectos. Empiezo por aquí, fíjate que por las elecciones del 4 de mayo a la Asamblea de Madrid, es decir, para elegir el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hay varias preguntas que me parecen insoslayables. Claro, habría que partir del hecho de que no podemos sorprendernos de que el IBEX 35, que los poderes que apuntalan la monarquía, que los viejos partidos políticos, que los medios de comunicación usen todo su arsenal para tratar de destruir a la oposición. Usan los recursos legales que tienen y las malas mañas que les sobran. Entonces, eso no me sorprende del todo. Esto no excusa, por ejemplo, el hostigamiento, la intimidación, las amenazas de muerte que militantes y dirigentes de Podemos han tenido que soportar y que han sido verdaderamente desagradables de ver. Cualquier gente que tenga un mínimo de moral política sabe que por ahí no vamos, por ahí no deberíamos de ir. Y sin embargo, hay quien se atreve a hacer esas cosas. Ahora, si bien te digo que no me sorprende que sus adversarios políticos hayan usado todas sus herramientas, me parece que hay dos formas en las que creo, ya me corregirás, que Podemos ha explicado al público lo que pasó el día 4. Una es esto, decir, el juego desleal, y por el otro lado,
un poco que los electores se equivocaron en algo. Ahora, yo lo que te quisiera preguntar es, ¿cuál sería la crítica, la autocrítica desde el partido? ¿Qué fue lo que falló? Porque además esto consolida una tendencia. Hace tiempo que Podemos ha ido perdiendo presencia electoral. ¿Cuántas cosas, Francisco? Todas complicadas, ¿no? La mayor autocrítica la ha hecho Pablo Iglesias dimitiendo de todos sus cargos, ¿no? Es decir, que no hay mayor expresión de la responsabilidad del resultado que dimitir, ¿no? Cosa que no suele hacer la gente, ¿no? Y en este caso lo ha hecho. La otra cosa son los argumentos que explican la situación, ¿no? Y que no siempre tienen, es decir, la dimisión de Pablo no está tan determinada por asumir que se han cometido errores como por asumir que ya no hay hueco político para su persona después de 7 años de ataques sin misericordias. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque como somos países católicos, parece que queremos siempre una suerte de expiación, queremos siempre la autocondena, queremos una suerte de asunción de la culpa, a poder ser con unos cuantos latigazos para quedarnos tranquilos en nuestra conciencia falsa. Y eso no me parece que sea correcto, ¿no? ¿Por qué ha ganado Ayuso? En primer lugar, nunca hemos visto, nunca, y esto lo ponemos en primer lugar o no nos damos cuenta, nunca ha habido un cierre mediático tan brutal como el que ha habido en estas elecciones. El 100% de los medios de comunicación, el 100% de las televisiones y de los medios escritos, algún digital no, pero de los medios escritos, de las televisiones y de las radios, han estado a favor de Ayuso y sobre todo contra Pablo Iglesias. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de que es prácticamente imposible que podamos hablar de democracia si los medios de comunicación siguen decidiendo quién puede ser y quién no puede ser presidente del gobierno. Unidas Podemos ha tenido 6 millones de votos en España y el Partido Socialista ha gobernado con 5.300.000. Por tanto, lo que determina que tú gobiernes no es el número de votos, sino si te autorizan los poderes a hacerlo. Y los poderes ahora se expresan en una doble línea. Los jueces y los medios de comunicación, en paralelo. Lo que llamamos el lawfare, esta guerra jurídica, opera siempre con falsas acusaciones que algún juez asume que no tienen recorrido judicial, sobre todo en España, porque la tutela europea impide ese tipo de cacicadas, pero veamos lo que ha pasado en Brasil. Sacan a Lula y aunque al final el Tribunal Supremo reconoce que todo era mentira, ha sacado a Lula de la carrera electoral que tenía una distancia de 20 puntos con Bolsonaro. Pero Bolsonaro gobierna, Lula está en la cárcel y Lula ahora no puede recuperar todo lo perdido. Y en paralelo, los medios de comunicación hacen el recorrido mediático para que los votantes y la ciudadanía interiorice que esa persona a la que tú querías votar, cuidado, que es corrupta, es mala, quiere hacer el mal a tu país, ¿no? Una de las constataciones que hemos hecho en esta campaña electoral es que o nos planteamos qué hacemos con los medios de comunicación para que se conviertan en una herramienta de la democracia y no de las oligarquías, o creo que nuestras democracias se han vaciado. Igual que luchamos contra el fascismo en los años 20, igual que luchamos por el derecho de los sindicatos, igual que luchamos, ¿no?, por frenar ese capitalismo salvaje, o luchamos contra estas empresas de medios de comunicación que han convertido a la información en oligopolios, o estamos perdidos. Porque claro, los que somos docentes, pues leemos libros y tenemos otras fuentes de información, pero la gran mayoría construye sus opciones políticas desde los medios. En España hay una cosa rara, que también es una tontería, pero existe, que es la jornada de reflexión. En la jornada de reflexión es el día, son 24 horas donde no puede haber campaña electoral, donde no se pueden publicar sondeos, donde no se puede pedir el voto. Bueno, pues el 100% de los medios de comunicación, el 100%, apoyaron a Díaz Ayuso y atacaron a Pablo Iglesias. En jornada de reflexión. Por tanto, claro, pedir una autocrítica sin reconocer que la principal autocrítica es me han quemado, es decir, que los medios de comunicación me han disparado tantas flechas que alguna me ha dado y al final estoy herido, ya no puedo sumar votos y me voy.
Pero cuidado, el otro sería muy cínico y muy falso. Decir, no, es que quiero que te vayas y encima pidas perdón, ¿no? Que es lo que está pidiendo la derecha. Decir, no pedimos perdón. Porque el resultado de Pablo Iglesias está directamente relacionado con lo que habéis hecho vosotros. Una cosa que siempre lo planteamos, que debilitó mucho a Unidas Podemos, y que ya lo habían hecho anteriormente con Izquierda Unida, es fracciones internas. Es decir, los medios de comunicación construyen a alguien de dentro a quien presentan como el verdadero partido. Lo hicieron con una formación que se llamaba Nueva Izquierda contra Julio Anguita, cuando Julio Anguita estuvo a punto de entrar en el gobierno de España. Porque en el fondo, Francisco, de lo que estamos hablando es que las élites deciden quién puede gobernar y quién no puede gobernar. Y en España se planteó que nadie a la izquierda del Partido Socialista tenía derecho a entrar en el gobierno. Todo esto por tu pregunta de la autocrítica, que siempre puedes pensar que te puedes haber equivocado a la hora de plantear la campaña, ¿no? Pero me parece mucho más relevante de cara al futuro entender que es prácticamente imposible, con los medios de comunicación en contra, con unos oligopolios mediáticos, que emerjan fuerzas alternativas, porque te van a destrozar. Vais a ver en breve cómo la siguiente candidata de Unidas Podemos, que es una mujer ahora idealizada, porque cuanto más idealizaban a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, más dejaban claro que Pablo Iglesias era un mal candidato. Bueno, pues el día siguiente de dimitir de sus cargos Pablo Iglesias, ¿qué empezó a pasar? Pues que han empezado a atacar a Yolanda Díaz. Es decir, que ensalzan a algunos líderes en tanto en cuanto les sirva para desactivar a los que ven realmente peligrosos, ¿no? Déjame decirte una última cosa. Creo que uno de los elementos centrales en esta elección ha tenido que ver con la pandemia. La pandemia ha sido muy dura, muy dura. En Madrid hemos tenido 15.000 muertos. Y eso es grave. Y déjame que te lea una cosa que hoy mismo sale en un medio de comunicación que me ha parecido muy clarificador de lo que ha marcado esta campaña. Dice una señora en Usera, que es un barrio popular, donde el Partido Socialista ganó en 2019 y Unidas Podemos tuvo un resultado enorme. Y en Usera ahora el Partido Popular ha sido el partido más votado. Y una anciana, Teresa, tomando un refresco con su hijo, dice: la pandemia nos agotó, nos dejó cansados, deprimidos, tantas restricciones, tantos encierros, tantas muertes. Y Díaz Ayuso, la candidata del PP, hizo una campaña de alegría, abrió las tiendas, abrió los bares, llenó las calles. La gente quiere un poco de felicidad. Entonces, de alguna manera, mi pueblo, mi Madrid, ha dicho que no quiere que recordemos las muertes, los 15.000 fallecidos en las residencias. No quiere que le recuerden que Díaz Ayuso dijo que la gente que tiene que comer en las despensas solidarias les llamó mantenidos. La gente no quiere que le recuerdes que Díaz Ayuso es un comodín de los ricos. La gente no quiere que le recuerdes que Díaz Ayuso cerró los comedores escolares, hizo un contrato con su amigo de una empresa de telepizza y le dio a los niños de comer pizza con Coca-Cola. La gente no quiere que le recuerdes todo eso. La gente lo que quiere es salir a tener la sensación de que es libre. Es verdad que va a durar poco. Y después de los felices años 20, pues vendrá un incremento de la dureza que querrán solventarlo o bien con el fascismo o, si nosotros somos capaces, por una salida democrática y social, ¿no? Pero es muy relevante entender que los que han gestionado el discurso de la pandemia al final son los que han ganado las elecciones. Juan Carlos, este año celebramos el 10º aniversario del 15M, el movimiento que en buena medida cambió España y que le dio su empuje inicial a Podemos. De alguna forma, el discurso en el que Pablo Iglesias se retira de la política se puede leer
y no estoy diciendo que se deba leer, se puede leer como el fin del ciclo que se abre en el 15M y que de alguna manera aprovechó Podemos para llegar en su momento a capturar 6 millones de votos. Ahora, lo que te quiero plantear es lo siguiente. Si la renuncia de Iglesias es un poco el fin de ese ciclo, e insisto, no estoy diciendo que sea, pero es una lectura habitual, queda la sensación de que en este 10º aniversario, en este corte de caja, en este volver a ver atrás lo que sucedió, se harán muchas preguntas desde la izquierda española. Se preguntarán, por ejemplo, muchos, si no hubiese sido mejor haber encontrado otras formas institucionales y no salvar la vieja democracia. Si no hubiera sido bueno jugar con el municipalismo, con una más pronta feminización de la política, haber quizás desideologizado el lenguaje político, haber buscado liderazgos más horizontales, haber buscado una mayor participación colectiva, haber hecho del movimiento algo más institucional que no fuese necesariamente un partido político. No estoy pidiendo que reescribamos la historia, estoy simplemente diciendo que ahora que estamos celebrando los 10 años del 15M y que Podemos está en un momento complicado, estas preguntas se vuelven necesarias. Hay que pensar cuál es el legado de estos 10 años, no solo de Podemos, sino de esas formas que se abrieron el 15M y que quizás no lograron consolidarse del todo, aunque como bien sabemos, la revolución generacional que empezó en aquella primavera cambió España irremediablemente. El país de hoy es un país distinto. ¿Qué opinas de todo esto? Como diría Popper, lo que no puede ser falsado no es científico. Entonces, tú estableces un contrafáctico, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la historia si? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No? Nosotros cuando decidimos entrar en el gobierno, primaron en el análisis sobre todo dos cosas, ¿no? Una, que los votantes de Unidas Podemos, esos 6 millones de votos que alguna vez habían votado esta fuerza política, necesitaban buenas noticias. Es decir, necesitaban saber que su voto servía para gobernar. Porque de lo contrario seguía funcionando una idea muy repetida en los medios de comunicación de que votar a la izquierda del Partido Socialista no servía para nada. Y por tanto entrar en el gobierno era romper ese tabú que decía que nadie a la izquierda del Partido Socialista podía gobernar en España, ¿no? Y por tanto aquello pesó mucho para nosotros para tomar la decisión de entrar. Y en segundo lugar también era relevante, sabíamos que venía una crisis muy dura por la COVID-19 y teníamos el ejemplo de lo que había sido el 2008, una crisis brutal sobre las espaldas de las mayorías, con un empobrecimiento de la ciudadanía, con los jóvenes, 1 de cada 2 jóvenes en el paro, con cientos de miles de gentes teniendo que irse fuera de España a trabajar otra vez, como en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Con muertes diarias por la falta de ayudas a la dependencia. Era un desastre, ¿eh? Y dijimos, hay que gobernar para intentar poner un poquito de paz en esto y un poquito de orden, porque es que si no, nuestro pueblo se va a desangrar. Eso significó, fíjate, la ruptura de la parte izquierda de Podemos. Podemos tenía una parte derecha, que era Errejón, y una parte izquierda, que eran los anticapitalistas, ¿no? Y los dos formaban parte del núcleo de Podemos. Y los anticapitalistas decidieron salirse del gobierno, ¿no? Decían, no, nosotros no podemos aguantar entrar en un gobierno con el Partido Socialista. Se han equivocado, ¿no? Porque los trotskistas hacen muchos análisis y casi siempre se indigestan del análisis y al final las decisiones que toman son erróneas, ¿no? Y es un partido que prácticamente, bueno, pues está condenado a desaparecer o a hacer cosas absolutamente incomprensibles. Se está planteando en Andalucía, que es donde persiste un pequeño espacio, sobre todo en la ciudad de Cádiz, del trotskismo, de los anticapitalistas,
que se fueron de Podemos porque era Podemos demasiado blando, está planteándose un acuerdo con el rejonismo, que se fueron de Podemos porque éramos demasiado duros, ¿no? Entonces, al final, la derecha de Podemos y la izquierda están planteando unirse, lo cual demuestra, bueno, pues un oportunismo que es muy ajeno, ¿no?, a una fuerza política que vino para hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, lo que quería trasladarte era que cuando nosotros entramos en el gobierno, pese a que se fueran los anticapitalistas, pensamos que había que estar. Y la gran reflexión era, ¿esto ayuda o no ayuda? Cuando las primeras elecciones en 2014, del 15 de mayo, que fueron las elecciones europeas donde emerge Podemos, cuando después del resultado electoral íbamos a la plaza llamamos de Reina Sofía, la plaza del Guernica que rebautizamos, cuando subimos al estrado Iglesias, Errejón, yo, la gente empezó a decir que sí, que sí, que sí nos representan, que sí, cuando el grito del 15M había sido que no, que no, que no nos representan, que no. Es decir, que había una asunción de que lo que la gente quería era ser representada. Es decir, la gente no quería una reinvención radical de toda la política, ¿no? Porque eso reclama más tiempo y reclama, es verdad que había un sector del 15M que decía, vamos a reinventar la política, pero faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que en el 15M había mucha gente que lo que quería era políticos que fueran honestos y decentes. No quería la gente de repente reinventar la política, que desaparecieran los partidos y que buscáramos alguna forma de democracia participativa en un país de 46 millones de españoles cuando no sabemos cómo se hace, que es uno de los grandes problemas. No sabemos cómo es la alternativa a la democracia parlamentaria de partidos. Sabemos cómo podemos mejorarla, pero la alternativa, y yo soy profesor de ciencia política y no la conocemos. Anoche tuve una charla larguísima, larguísima, con uno de nuestros expertos en sorteo, ¿no? Claro, y cuando yo le planteaba los asuntos reales, pues el hombre termina diciéndome, es verdad, esto es para más largo plazo, ¿no? O sea, el experto, ¿no?, en sorteo te termina diciendo, vale, bien, yo escribo estas cosas, pero soy consciente de que implantar el sorteo va a más largo tiempo y sobre todo funciona más en ámbitos más comunitarios, más locales. En países tan grandes como puede ser México, como puede ser España, es que no es muy real ni muy eficaz, ¿no? Entonces, la pregunta tuya concreta, si hubieran empeorado las condiciones en caso de que Podemos no hubiera entrado en el gobierno, seguramente, sin duda te lo diría. Porque estando Podemos en el gobierno y el Partido Socialista ha puesto tremendas dificultades para implementar algún tipo de políticas para las mayorías, si no hubiéramos estado directamente no se hubieran puesto en marcha esas políticas y por tanto se hubiera empeorado la condición de vida de la gente. ¿Hubiera eso significado que ese cuanto peor hubiera sido mejor para la emancipación? Ahí ya no te lo puedo afirmar. No te lo puedo afirmar, ¿sabes por qué, Francisco? Porque si bien es cierto que en el contexto español podríamos haber pensado que a lo mejor estallaba otro 15M o podríamos haber pensado que hubiera habido una crítica, ¿no?, al sistema, tenemos dos profundos problemas. Uno, que es que las élites en España, como les falló Ciudadanos, ese partido de centro, han puesto todos sus recursos en Vox. El fascismo es el plan B del capitalismo en crisis y en España ya se ha activado el fascismo. En España, toda vez que con Rivera falló Ciudadanos como el partido que podía ser el que sustentara al Partido Popular o el que fuera bisagra con el Partido Socialista para mantener una suerte de bipartidismo renovado, ayornado, ¿no?, modernizado, cuando Ciudadanos falla, le meten toda la plata, todo el apoyo mediático a Vox, al partido de la extrema derecha. Y por tanto, una parte no pequeña del malestar actual ya no lo hubiera captado la izquierda, lo hubiera captado la derecha. Porque el 15M fue una anomalía, porque el capitalismo en crisis
genera un tipo de enfado que facilita mucho que sea captado por la extrema derecha, por el señalamiento de un chivo expiatorio, por echarle la culpa a los inmigrantes, por a la gente, como no le das dinero, le das identidad. Y esa identidad, ese nacionalismo excluyente necesita enemigos, porque si no, no funciona como un cohesionador, como un cemento social. Y por tanto, odiar es más fácil que amar. Yo creo que si Podemos no hubiera entrado en el gobierno, hubiéramos disputado ese enfado social junto con la extrema derecha y no sé lo que hubiera pasado, Francisco. No, si te soy sincero, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? No puedo aceptar lo que me planteas de que quizá hubiera sido mejor dejar que se empeorasen las cosas, a ver si así emergía algún tipo de epifanía social. Porque además no existe en ningún país de nuestro entorno, Francisco. No existe. Si uno dijera, ¿qué tiene que pasar para que seamos como no sé dónde? Es que no existe ese no sé dónde. Por tanto, como no existe ese no sé dónde, en un libro reciente, el último libro, de hecho, de Eric Olin Wright, un pensador norteamericano muy brillante, que lamentablemente ha fallecido, su último libro que deja, que se llama Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, este señor que lleva 40 años pensando las alternativas, termina diciendo, están pasando cosas interesantes en el sur de Europa. Partidos políticos como Podemos son una esperanza para el mundo, ¿no? Fíjate, este señor que está estudiando utopías concretas, ¿no? Proyectos participativos, democracias participativas, experiencias paraestatales muy importantes. Pero él señala que la experiencia de Podemos es muy relevante. ¿Por qué? Porque hemos gobernado, Francisco. Porque a la izquierda estaba prohibido que gobernase. Porque en México ha sido muy dañino. Lo comentamos ya. Muy dañino Holloway con su planteamiento de cambiar el mundo sin tomar el poder. Solamente con los movimientos sociales. No es verdad. Ese no es el problema. El problema es que los partidos políticos, que es el gran fracaso que tiene Morena ahora mismo, en tanto en cuanto no lo solvente, es convertir a los partidos políticos en partidos movimiento. De manera que tengas una pata en las instituciones, que es donde tienes la capacidad de transformar las cosas, y otra pata en los movimientos sociales para que no te conviertas en una burocracia arteriosclerótica, oxidada, que ya solamente piensa en los intereses de los que están ahí sentados. Pero si estás solamente en el movimiento social, no afectas al poder. Le da igual lo que hagas al poder. Justo es cierto lo que dices, la importancia de un nuevo tipo de partido político. Podemos, una de las cosas que es muy inspiradora de Podemos es que está pensando esa nueva manera de hacer un partido. Pero sin éxito. ¿Perdón? Sin éxito. Sin éxito. Y ahí, hablando de las autocríticas, me quedo pensando en los círculos, que eran una de las cosas más lindas que tenía Podemos. Claro. Y que de alguna forma se fueron diluyendo. Quizás porque es difícil mantener esa constancia de encontrarse cada miércoles a la noche a debatir, ¿no? Y acaba el partido politizándose en el sentido de políticos profesionales. Termina venciendo la representación. Participar es trabajar de más y trabajar cansa. Entonces, a no ser que seas creyente y te reúnes y Dios te santifica, ¿no? Y sales habiendo dialogado con Dios y por tanto con las pilas cargadas para la próxima semana, vas a una reunión de la política y al revés, te encabronas porque discutes con la gente, te quitan la razón, te hace una pequeña traición a alguien, te quitan la palabra. Es que al revés, la política lo que necesita es, como decía Lorca, misioneros patológicos, ¿no? Es decir, necesita gente con mucha conciencia que sea consciente que hacer política no es lo más bonito, ¿no? Del mundo en lo concreto, aunque sí lo sea en lo general. La única autoayuda que funciona, ahora que están tan de moda los libros de autoayuda, es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política.